parece oportuno, vamos a empezar analizando las acciones. Ya dijimos lo que era el análisis fundamental, en lo que nosotros nos basábamos en la contabilidad de la empresa y en las últimas noticias que hagan referencia a elementos que puedan influir en su cotización. ¿De acuerdo? Nos olvidamos del análisis técnico, del chartismo y del trading. Ya dijimos que es una opción que nosotros ni siquiera valoramos, preferimos basarnos en la realidad y no en lo que nos digan los gráficos. Aunque sí que es cierto que al interpretar los gráficos nos podemos hacer una idea bastante real de la situación de la acción y su evolución. Podemos apreciar cómo hay unos límites a las subidas, que son resistencias, y unos límites a las bajadas, que son los soportes. Podemos ver más o menos en los valores en los que se va a mover la acción que vamos a comprar. Ya os dije que era importante analizar la acción y hacer un histórico de su evolución. Para eso podemos acudir a páginas de carácter económico, como puede ser Invertia, y descargar un Excel con todas sus cotizaciones de los años que queramos, hacer la media y sacar la cotización anual. Es lo que hemos hecho con Repsol. Hemos hallado la cotización media de las acciones y hemos hecho un gráfico donde se ve claramente la evolución desde el año 2003 hasta el año 2013. A mí me gustaría que hoy participaseis más vosotros porque ya asististeis a la primera sesión y si habéis estudiado un poquito sabéis perfectamente cómo se hace. Este gráfico, ¿de dónde lo sacamos? De la página web de finanzas de Yahoo. Es una página web en la que podemos ver los datos económicos de la acción que nosotros deseemos, desde medias anuales, como hemos sacado, a gráficos muy amplios de hasta 10 y 11 años. ¿Qué pasa con las acciones de Repsol? Vemos como en el 2003 estaban en mínimos casi históricos a una cotización anual de 14,07. En 2003 hubo una crisis bastante importante también, aunque no la notamos tanto a nivel de España, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que Repsol es una multinacional que tiene un mercado muy amplio en Latinoamérica, en países de habla hispana también, y está presente en infinidad de países a nivel mundial. ¿Eso es bueno o es malo? En principio es bueno porque no depende tanto de la situación económica de un país en concreto. Siempre que haya una crisis a nivel nacional, la va a soportar mejor porque tiene su actividad muy distribuida. En el 2009 vemos como las acciones bajaron bastante después de alcanzar en 2007 el precio máximo de 25,99 cotización anual. En 2007 todos sabemos que se inició la crisis económica mundial. Hasta 2008, hasta marzo aproximadamente, Repsol la aguantó bastante bien, pero posteriormente fue una afectada más como todas las empresas mundiales. En 2012 vemos también una tendencia bajista muy pronunciada, que nos da una cotización media de 16,2. ¿Qué pasó en 2012? Pues la caída de Bankia, lo podemos ver. El impacto de la crisis sobre las acciones de Repsol se empezó a notar pasado un año del comienzo de la misma, en 2008. En 2007 más o menos lo resistió bien, como hemos dicho. En el 2008 se puede apreciar una clara tendencia bajista. La acción cayó de 25,99 euros acción y registró su mínimo en 2009 con 16,09. A día de hoy parece que se va recuperando, aunque todavía está lejana de la cotización media de esos años. La cotización media anual, la que tiene hoy en día, se encuentra más próxima a la mínima histórica que a la máxima. Se encuentra más próxima a 16,09 que a 25,99. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a invertir en una compañía? Pues es fundamental que sepamos la actividad de la misma, el mercado que tiene, en qué ámbito se desarrolla. Vamos a
herramientas que nos ofrece Internet, como puede ser la enciclopedia Wikipedia, y podemos ver que Repsol es una empresa española de energía, principalmente de hidrocarburos. Su actividad se centra en la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. Sus orígenes surgen de la mano de CAMSA en 1927. Repsol nace como compañía en 1987. Es decir, tiene 26 años. 2 años más tarde de su comienza su proceso de privatización que culmina en el 97. Hoy en día es la mayor empresa energética privada de Latinoamérica. Lo que os he dicho, tiene mucha presencia en el extranjero y principalmente en Latinoamérica y está presente en más de 30 países. Creo recordar que eran 33. El siguiente punto, una vez que sabemos el histórico de cotizaciones y también a qué se dedica esa empresa, pues vamos a inspeccionar las noticias, o bien haciendo una búsqueda en Google, por ejemplo, o bien informándonos, comprando la prensa escrita, o bien visitando webs de carácter económico donde podemos encontrar muchísima información sobre cualquier empresa cotizada. Vemos la primera. Repsol mantendrá un 5% del capital de gas natural y un puesto en el Consejo. ¿Es una noticia positiva o negativa? ¿Qué pensáis? Ya os he dicho que hoy el peso de la videoconferencia me gustaría que lo llevarais vosotros participando y demostrando que la primera clase fue productiva y que habéis aprendido los conceptos. ¿Qué pensáis aquí en Zaragoza? ¿Es una noticia positiva o negativa que Repsol mantenga un 5% del capital de gas natural y un puesto en el Consejo de Administración? Positivo. Yo creo que es positivo. Positivo porque nos estamos asegurando de que la empresa en la que estamos invirtiendo va a tener poder de decisión en otras empresas importantes cotizadas españolas, ¿vale? Luego, el gobierno de Cristina Fernández lanza otro globo sonda Repsol para firmar la paz por YPF. Sabemos que hace unos meses el gobierno argentino privatizó la filial argentina de Repsol, que es YPF. Nos dice que el gobierno de Cristina Fernández ha ofrecido a la petrolera 1.500 millones de dólares como compensación. Yo no sé si alcanzará el valor real de YPF, no lo sé. Habría que hacer un estudio y ver en cuánto está valorada esa filial, pero supone un mal menor a una expropiación que no te deja nada. Por lo menos te están dando cierta compensación que se va a reflejar en tus resultados y se va a notar también a nivel de recibir, a la hora de recibir el dividendo. La tercera noticia. Repsol quiere comprar una petrolera en Estados Unidos o Canadá. Está dispuesta a gastar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en adquirir una firma de exploración y extracción de hidrocarburos, preferiblemente con mayor producción de crudo que de gas natural. ¿Esto es positivo o es negativo? Estamos hablando de una posibilidad de mayor explotación, que eso también va a repercutir en el resultado de la compañía. También estamos hablando de mayor endeudamiento, porque es una compra. Entonces, tendremos que ver si el ratio que vimos el otro día de endeudamiento de Repsol está dentro de los valores aconsejables o supone un aumento muy importante que podría poner a la compañía en una situación de peligro. Eso luego lo analizaremos, ¿vale? La conclusión. Las noticias que encontramos sobre Repsol tienen un factor común, la expansión. Estamos hablando de que está presente en Latinoamérica y que además la última noticia que hemos visto manifiesta la voluntad de la compañía de expandirse también por Estados Unidos y por América del Norte, ¿vale? Es positivo que la empresa amplíe ya su vasto horizonte. La posible indemnización del gobierno argentino y la futura venta de gran parte de su participación en gas natural, aunque mantendrá un puesto en el Consejo, denotan que recibirá unos ingresos importantes que mejorarán sus resultados.
y podrían hacer crecer el dividendo que recibirían los accionistas. A nosotros lo que nos interesa es nuestra situación dentro de la compañía y las noticias que hemos encontrado de Repsol, a mi modo, bueno, según la manera de pensar que tenemos en el Departamento de Ahorro e Inversión de Adicae, demuestran claramente que podríamos salir bastante beneficiados en cuanto a dividendo, porque se obtendrían mayores resultados de explotación y eso luego va directamente a los accionistas. Sus ratios de solvencia y endeudamiento hacen posible que pueda asumir grandes inversiones. Esto lo decimos en la conclusión segunda porque posteriormente vamos a analizar esos ratios y vamos a ver que efectivamente se mueven en unos valores bastante recomendables. No hacen ninguna locura, ni tienen una situación de peligro, ni de un elevado endeudamiento, como podría ser el de otras compañías. Está claro que si alguien que no ha invertido nunca en bolsa y está dispuesto a hacerlo, Repsol, Telefónica, algún banco español, siempre van a ser opciones a valorar. Siempre vamos a empezar por allí nuestros análisis. Por eso hemos elegido empresas muy significativas que todo el mundo conoce y que suponen una apuesta fácil en cuanto a que no requiere estar pendientes todo el día de la evolución de las acciones de otras compañías menos conocidas, como puede ser Viscofan, Vértice 360 u otras que no son tan conocidas para el gran público. A continuación vamos a analizar el valor contable de la acción para ver si se corresponde con su precio de cotización o no. En primer lugar, es necesario que vayamos al balance de situación de la entidad y nos fijemos a cuánto asciende el patrimonio neto de la sociedad y cuántas acciones conforman el capital social de Repsol. Estos son datos que, como dijimos, podemos encontrar en el balance de situación o en la página web corporativa de la entidad. El número de acciones lo vamos a encontrar allí, en la estructura del capital social o en algunas cartas públicas que cuelgan en su web que van dirigidas a los accionistas, mayormente cuando les convocan a junta de accionistas y dicen cuántas acciones tiene el capital social. También lo podemos encontrar, el número de acciones, en los informes del gobierno corporativo. Es lo primero que encontramos, ¿vale? Una vez que tenemos estos datos, hacemos el ratio. Igual os parezco muy pesado, pero oír ratio parece una palabra muy técnica, pero es una división entre dos partidas del balance, ¿vale? No tiene más. Vemos que el patrimonio neto de Repsol asciende a unos 29.264 millones de euros y que el número de acciones es de 1.302 millones, lo que nos da un valor contable de la acción de 22,46 euros acción. Un valor bastante elevado. Tenemos que tener en cuenta ahora la cotización de la acción, que en la fecha en la que se realizó el análisis estaba por debajo de su valor contable, ¿vale? Vamos a ver ahora qué relación existe entre la cotización y el valor contable. Lo vamos a comparar haciendo el ratio precio-valor contable. ¿Qué hacemos? Una vez que hemos hallado el valor contable, nos lo reservamos, cogemos la cotización de la acción. Yo prefiero coger la cotización media anual, no la cotización que tenga en un determinado día, porque así podemos ver un valor, digamos, que es más fiable la cotización anual que la de un determinado día, ¿vale? Por H o por B puede ser que la acción de Repsol el lunes esté a 16,50 y el martes, pues por
por lo que os digo, por algún acontecimiento que influye en su rendimiento, pues suba a 17. No estamos teniendo una evolución real cogiendo 2 días, ¿vale? Yo prefiero coger la cotización media anual. La cotización era de 18,35 y el valor contable hemos dicho que era de 22,45, lo que hace un ratio precio-valor contable de 0,817. Respecto a su valor contable, la acción está infravalorada, es decir, es menor la cotización que el valor contable de las acciones según la contabilidad de la compañía. Este ratio denota que la opción de Repsol resultaría una buena opción para invertir nuestros ahorros. Está infravalorada. A la larga, los estudiosos dicen que el precio de la acción en un momento dado y el valor contable tienden a equipararse. Entonces, tendríamos un margen de mejora bastante amplio. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que la acción de Repsol ha bajado desde los casi 26 euros de media anual que tenía en 2007 hasta los 16,97 de este año. Se puede apreciar cómo ha notado el impacto de la crisis económica. Es una bajada de libro. Ha notado la crisis. Hemos dicho que durante 2007 la soportó un poquito mejor que otras empresas, pero en 2008 fue una más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir el análisis de los dividendos y de los beneficios de la compañía. Los dividendos. Nosotros vamos a tener dos opciones de conseguir rentabilidad invirtiendo en bolsa. La primera, que puede ser la más popular, es la plusvalía. Todos sabemos lo que es. Plusvalía o no, todo puede darse. Estamos invirtiendo en renta variable. Si nosotros compramos la acción de Repsol a 16 euros y la vendemos dentro de un año a 17 euros, estamos obteniendo una rentabilidad, una plusvalía. ¿De acuerdo? ¿Es la única manera que tenemos de obtener rentabilidad? No. También hay que fijarse en los dividendos. Nos dan una rentabilidad adicional que en algunas ocasiones puede ser mayor a la que obtengamos del rendimiento de la acción, del rendimiento bursátil, de la plusvalía que estábamos comentando. Vamos a empezar analizando el ratio payout. ¿Qué es el ratio payout? Ya lo dijimos en la primera sección, es un porcentaje del resultado de explotación de la compañía que destina exclusivamente a la remuneración a sus accionistas. Es difícil, el otro día vimos alguna compañía, Telefónica por ejemplo, en el que el ratio del payout del último año excedía el 100%, excedía el resultado de explotación que había obtenido. Eso hay que ponerlo en cuarentena. Todos los años no va a ser así. Si lo hizo, si repartió entre sus accionistas unos fondos mayores a los que había obtenido de resultado, fue mera y exclusivamente porque en el 2012 suspendió el dividendo y ahora quería compensar a sus accionistas. ¿Vale? Vamos a ver el caso de Repsol, a ver si es un payout interesante o remunera en menor medida a los accionistas. El payout, hay dos cuentas, digamos, que tenemos que analizar. Una es los dividendos. Nos van a aparecer en la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, depende si sois del plan viejo o del plan antiguo, como queráis, de la compañía. Y los beneficios netos también. Repsol ofrece la posibilidad de un dividendo flexible. Lo hablamos también el otro día, se está poniendo muy de moda entre las sociedades cotizadas dar la posibilidad a sus accionistas de recibir el dividendo en efectivo o en acciones. Sí, es una opción, pero podemos ver cómo en su publicidad, por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado el Santander, el Banco Santander, cuando le tocó pagar sus dividendos,
sacó una publicidad en prensa escrita. Dividendo elección, en efectivo o en acciones. Salía un muchacho con un boli y supuestamente, casualmente, entre esas dos opciones aparecía remarcada con un círculo en rojo fosforito la opción de recibir el dividendo en acciones. ¿Vale? Entonces ya nos deja muy a las claras lo que le interesa a la compañía. En lugar de remunerar a sus accionistas que salga capital, tienen una predilección muy marcada por reforzar su capital social y hacernos, darnos acciones de la propia compañía. A ellos les sale mucho más barato, ¿vale? De acuerdo. Luego podemos ver que el dividendo total para la persona que decidiera cobrar todos ellos en efectivo con cargo a los resultados de 2012 es de 0,76 euros acción, ¿vale? El beneficio neto por acción, esto también nos aparece en la cuenta de resultados, sería de 0,70. Hacemos el ratio que hemos dicho y el payout es del 108,57%. Es decir, Repsol está remunerando a sus accionistas por encima del límite que le marca su resultado de explotación. Hemos sacado un histórico de dividendos. Podéis ver la tabla, os puede dar la sensación de que se emplea mucho tiempo, de que hay que elaborar muchos datos, nada más lejos de la realidad. Estos datos están todos en la página web corporativa de Repsol. Igual no podría... Hemos hecho la tabla para que todos vosotros tengáis acceso a ella y para mostrarlo de una manera clara. Pero vosotros podíais hacerla mucho más simple, resaltando la rentabilidad y emplear un poquito menos de tiempo. El otro día me decíais, no, es que hay que emplear mucho tiempo. Vamos a diferenciar una cosa, emplear tiempo, sí, hay que emplearlo. Queremos hacer una inversión responsable y rentabilizar nuestros ahorros con ella. Pero no gastamos el tiempo. Gastamos el tiempo si acudimos a la bolsa y elegimos una acción al tuntún y la compramos. Pero el tiempo que estamos empleando en realizar el análisis, ahí comienza nuestra rentabilidad. No podemos ir a la bolsa a invertir a las bravas, porque es una irresponsabilidad que nosotros desde Adicae no vamos a consentir que lo hagáis. Depende de vosotros, pero nosotros os vamos a dar las herramientas para que ese error no se repita, ¿vale? Vemos que con cargo a 2012 se han repartido 3 dividendos, algunos efectivos y otros que daban la opción de recibirlos bien en acciones o bien en efectivo. El total bruto, vamos a fijarnos en el neto, mejor que lo veréis de una manera más clara. Durante 2012 ya hemos dicho que un accionista de Repsol habría recibido 0,76 euros, ¿vale? Y después la rentabilidad, comparando el dividendo con la cotización de la acción, la rentabilidad neta que nos ofrece única y exclusivamente el cobro del dividendo en el año 2013 con cargo a resultados de 2012 va a ser del 4,69. No está nada mal para complementar la rentabilidad que podamos tener en la plusvalía. Para eso, ¿es importante el dividendo? Por supuesto. Es una opción que te permite no estar tan pendiente de la plusvalía, pero tampoco tenemos que ir directamente a una opción porque nos ofrezca un dividendo atractivo. Tenemos que saber si estamos entrando en el capital social de esa compañía, si estamos comprando las acciones en un momento alcista o en un momento bajista. No hay que ir ni exclusivamente a por la plusvalía ni exclusivamente a por el dividendo. Tenemos que buscar una complementación entre ambas formas de obtener rentabilidad.
¿vale? Podemos ver que el dividendo que se ha obtenido en el año 2013 hasta julio se mueve en los mismos ámbitos que el que se obtuvo en el 2011 con cargo a 2010 y en el 2010 con cargo a resultados de 2009, ¿vale? Sí, lo que decíamos, la bolsa tiene sus riesgos, es renta variable, pero también es cierto que tras la limitación de los depósitos, de la rentabilidad de los depósitos que hizo el Banco de España, que durante la última semana parece que se han saltado algunas entidades, pues yo no veo ningún depósito al 5% ni al 4,66 por ahí. ¿Hay que ir exclusivamente a por la rentabilidad? Pues hay que actuar con cabeza y con responsabilidad, ¿vale? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que Repsol, a pesar de la crisis que ha notado en la cotización la bajada que ha notado en la cotización de sus acciones, pues ha seguido manteniendo un dividendo que resulta muy atractivo para los accionistas. Ya os decía, un 4,29, un 4,69, pues son rentabilidades que te ofrecen muy poquitos productos. Productos de renta fija, pues todavía menos. Hay que ir a renta variable. Pero perdonad si me repito en mi razonamiento, pero creo que tiene que quedar claro y que hay que actuar con mucha responsabilidad. No le tenemos que tener miedo a la bolsa, pero sí respeto y actuar con cabeza, con un análisis marcado y concienzudo, y tenemos que ser conscientes también de dónde nos estamos metiendo y los riesgos que tiene. Os decía el otro día, me preguntabais, una cantidad aconsejable mínima para invertir en bolsa. Yo os dije que menos de 1.000 euros, pues no, porque te comen las comisiones prácticamente y es muy difícil remontarlas. Simplemente, lo que os decía, tenéis que ser conscientes de dónde os metéis. No tenerle miedo, pero emplear vuestro tiempo en hacer un análisis y saber lo que os puede dar esa acción. Hay momentos que si invertís 3.000 euros en una acción volátil, es decir, poco estable, pues perfectamente en un día podríais tener unas pérdidas de 260 euros. ¿Estáis dispuestos a eso? Eso ya depende de cada uno, pero si invertimos en bolsa tenemos que ser conscientes que durante los primeros días es muy probable que obtengamos pérdidas. ¿Que luego se remontarán? Pues sí, en algunos casos sí. Si hemos realizado un estudio bueno y sabemos en los valores en los que se mueve la acción, pues desde luego. Pero ya os digo que es muy importante saber cuándo entramos en el capital social de esa compañía. No podemos entrar en cualquier momento. También os lo decía el otro día, la bolsa de lunes a viernes está ahí. No tenemos ninguna prisa en entrar. Cuando veamos el momento, pues ya lo haremos. Pero no hay que tomar la decisión simplemente por decir, bueno, hoy es lunes, hace sol, es un día estupendo, voy a comprar acciones de Repsol. No. Posteriormente vamos a ver cuál es el ratio PER de Repsol. ¿Qué es el PER? Es un ratio que mide el valor que da el mercado a cada euro de rentabilidad. Es decir, si esa acción es atractiva para otros accionistas también, ¿vale? Vemos la cotización que ya la teníamos, que era de 18,35, y el beneficio por acción que lo hemos sacado anteriormente en el otro ratio y que lo podemos encontrar en la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias. Nos da que el PER de Repsol es de 26,214 años. Vamos a ver ahora su evolución. Para hallar el PER de Repsol ya sabemos lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que identificar, y tenemos que durante el 2012
el PER de Repsol ha sido bastante inferior al máximo que me marcó entre los años que hemos analizado, que es en el 2009, que fue de 12,472 años. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que en este periodo de tiempo en el que hemos analizado, en el periodo 2009-2012, ha aumentado de una manera enorme en cuanto al de 2010, perdón. En 2010 era un PER muy pequeño, del 4,75. Estamos hablando que los otros PER son del 12 y del 9, ¿vale? El PER depende de dos factores, la cotización y el beneficio contable. Obviamente, la caída de los beneficios desde 2011 provoca que el PER aumente. ¿Por qué? Porque en el dividendo del ratio tenemos el beneficio por acción, ¿vale? Si el beneficio por acción es menor, pues todos sabemos que el PER va a ser mayor. Como hemos dicho antes, el primer semestre de 2013 ha generado unos beneficios de 901 millones de euros. Lo que hace estos beneficios los podemos encontrar también en la cuenta de resultados, lo que hace prever un beneficio anual en 2013 próximo al de 2012. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cuanto a dividendos, que dependen de los resultados de explotación, vamos a estar muy próximos en cuanto a su comportamiento. Si el de este año ha sido del 4,69, pues durante el año próximo no vamos a tener un dividendo por acción que nos suponga un 2% de rentabilidad. Se va a mover más próximo al 4,5. ¿Vale? Recuperaríamos la inversión en 9 años, simplemente obteniendo a través de beneficios, ¿vale? No resulta un dato alarmante. Los accionistas han cobrado puntualmente sus dividendos, que les han proporcionado una rentabilidad más que aceptable. Así pues, las acciones de Repsol generan confianza, ya que el accionista tiene la certeza de que la compañía va a responder puntualmente a la remuneración con los ahorradores. ¿Es una empresa solvente Repsol? Pues lo vamos a analizar ahora mismo. Vamos a empezar por su solvencia a corto plazo. Como vimos el otro día, vamos a hallar el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, para calcularlo, hay que identificar dos partidas del balance, el activo corriente y el pasivo corriente. Tenemos que ir de nuevo a la contabilidad. Lo hallamos y vemos que el activo corriente de la compañía es de 21.859 millones de euros y el pasivo corriente es de 14.649, lo que nos da un fondo de maniobra de 7.210 millones. Es positivo, es una buena noticia en cuanto a imagen de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que Repsol, con el activo corriente que tiene, puede hacer frente a sus deudas a corto plazo y además tendría un remanente de 7.210 millones de euros. La liquidez de Repsol, ¿qué tenemos en cuenta? También los datos que habíamos identificado anteriormente, el activo corriente y el pasivo corriente. En lugar de restarlos, los dividimos. Es un ratio, una división. Entonces, tenemos que lo ideal de una compañía en cuanto a su liquidez sería que este ratio se situase cercano, o si puede ser, sobrepasase el 1,5. Yo creo que los resultados hablan por sí solos. El ratio de liquidez de Repsol es del 1,49. Probablemente sea una de las empresas más solventes españolas en bolsa, ¿vale? Se acerca mucho a lo deseable, aunque si nos ponemos muy exigentes, pues por supuesto que se puede mejorar.
¿Qué conclusión sacamos de esto? El ratio Repsol es muy bueno, se acerca al valor óptimo y podríamos denominarlo como óptimo, según nuestro punto de vista. Es un síntoma de que estamos ante una compañía solvente, con una estructura de su activo corriente que le permite afrontar sus deudas a corto plazo. Esto lo hemos visto en el fondo de maniobra, ¿vale? ¿Qué nos dice esto? Pues que sí, que es una compañía que a mí por lo menos me despierta confianza y que en un momento dado, pues si el mercado, las condiciones del mercado me lo permiten y pudiera comprar a una cotización baja, pues ¿por qué no entrar en Repsol? Yo lo veo bastante bien. Ahora, la solvencia a corto plazo, la liquidez, hemos visto que era óptima. Vamos a ver cómo se mueve la solvencia a largo plazo. Perdón. Calculamos el ratio de solvencia. El resultado tiene que ser 1 o mayor que 1. Si es menor a 1, significará que la empresa está en quiebra técnica. Hallamos el activo total real y lo dividimos entre el pasivo exigible, es decir, entre todas las deudas que tiene la compañía. El activo total real, ¿qué es? El activo total menos el inmovilizado inmaterial de Repsol. ¿Cuánto nos da la solvencia a largo plazo? 1,01. Es mejorable, pero no está en quiebra técnica, no tiene un ratio de solvencia a largo plazo que sea alarmante. Se mueve en los valores deseados. Este dato haría pensar que está al borde de la quiebra técnica. Bueno, hay que tener en cuenta la estructura de Repsol. El otro día vimos que el ratio de solvencia a largo plazo y el de endeudamiento de Telefónica hacía pensar que era una empresa muy poco solvente y que estaba al borde de la quiebra técnica, pero el valor que le daba era mucho inferior muy inferior, perdón, al que tiene Repsol. No podemos decir que esté al borde de la quiebra técnica una empresa que tiene esa liquidez a corto plazo y que ofrece una remuneración tan atractiva a sus accionistas. ¿Vale? El dato que hace pensar que estaría al borde de la quiebra técnica se debe al gran peso que tiene el activo. En el activo su inmovilizado inmaterial. Es una partida bastante grande. ¿Qué problemas hay en esto? Pues básicamente que nos puede echar un poquito abajo los datos que hemos visto anteriormente, que la empresa tenga cierta libertad a la hora de valorar activos, como pueden ser sus patentes, a las que simplemente ella se encarga de asignarles un valor. Nosotros no sabemos a ciencia cierta a cuánto asciende el valor real de esas patentes. ¿Vale? Vamos a ver si Repsol es una empresa que está endeudada. Para ello hacemos el ratio de endeudamiento total. Sumamos todas las deudas de la compañía y las dividimos entre el total del pasivo. El valor que nos tiene que salir tiene que estar entre 0,4 y 0,6. El ratio total de endeudamiento de Repsol es de 0,565. Es decir, está dentro del endeudamiento aconsejable. ¿Vale? También su liquidez era óptima. La única debilidad que podemos encontrar en Repsol es su ratio de solvencia a largo plazo. Supera el valor límite, pero lo podría mejorar de una manera
más atractiva para captar posibles personas que pudieran fortalecer su capital social. Pese a todo, las cifras obtenidas hacen que Repsol pueda expandirse y decida realizar grandes inversiones, como por ejemplo la futura compra de una refinería en Canadá o en Estados Unidos, ¿vale? Lo que mejoraría los dividendos de los accionistas de la compañía. No tiene complicaciones. Repsol mañana puede tener 5.000 millones de euros disponibles para realizar una compra, ¿vale? ¿Qué busca la compañía con esto? Lo hemos dicho antes, todas las noticias de Repsol hacían referencia a la expansión. Yo creo que esta filosofía es muy positiva para ver la ambición que tiene la sociedad. Si se conforma con su mercado actual, con su cuota de mercado, o quiere ampliarla y que la compañía siga creciendo. A nosotros siempre nos va a interesar. Hemos visto que el nivel óptimo de endeudamiento, que se tiene que mover entre el 0,4 y el 0,6, pues Repsol lo cumple a rajatabla, aunque no supondría que la compra de la futura refinería pues disparase nuestro endeudamiento. Se lo podría permitir perfectamente.